4 minutos de la mañana, y en este sol de los sábados arrancamos ahora nuestro bloque de entrevistas y lo hacemos de manera triunfal porque nuestro primer invitado es el querido José Rijo Presbot, economista y experto analizando numeritos, desde presupuestos. Está como contenta tú, ¿eh? Claro. Te siento como contenta. Sí, cuando uno recibe como una profesionales interna. buenos, uno se contenta. Bienvenido al querido José Rijo. Milici, gracias a este gran equipo de jóvenes que, oye, uno se rejuvenece aquí, ¿no? Mire, yo soy de lo que digo, que mi generación fracasó al crear una sociedad mentirosa, engañosa, falsa, trepadora. Ustedes dicen que se han perdido los principios, que se han perdido los valores, que la familia. El grave problema es que se arrastra. Lo que tenemos hoy es consecuencia de mi generación y de la generación de mis abuelos. Exacto. Aquellos que tuvieron los hijos de la calle, como se le llamaban antes, ¿no? Es decir, la creación de un 80% de personas abandonadas, que no han vivido con el papá o que no han vivido con la mamá o no han vivido con ninguno de los dos, donde apenas el 10% supera el abandono. Todo eso ha construido esta sociedad. Y inclusive cuando una persona que tiene esa cultura del abandonado llega a una posición de poder, entiende que es para resolverse su problema, que no pudo resolverlo en el hogar, que hay que buscarlo afuera porque lo de adentro no sirve. Es decir, hemos construido una autocrítico sobre todo. Hemos construido una sociedad donde no hay conciencia de sí mismo. Y al no haber conciencia de sí mismo, no hay conciencia social en la República Dominicana. Entonces yo soy de los que creo que tenemos que trabajar con los jóvenes a crear una conciencia de sí mismo. Nosotros decimos, esto es un país muy individualista. Y no es verdad, esto es un país que está masificado en el individualismo. Es decir, un país que todos los gobiernos han llevado a que tú te tengas que resolver de manera individual lo que tiene que ser resuelto colectivamente. Entonces, esa falta de integración del Estado en la resolución de los problemas que yo pago con mis impuestos es de las cosas que crean esta incertidumbre que muchas veces ¿Usted entiende que existe en República Dominicana una sociedad civil débil o fuerte? Mira, el concepto de sociedad civil es un concepto que se viene acuñando de unos años para acá. Nosotros siempre hemos hablado de que están lo que se llaman las sociedades intermedias, que están entre el hombre y el Estado. Si esas sociedades intermedias, que están entre la persona y el Estado, no cumplen su rol en cada nivel, indudablemente que hay una gran debilidad de las relaciones de poder. Es decir, de las relaciones que existen entre el Estado y los ciudadanos y las personas. Entonces, dentro de ese gama de instituciones, de organizaciones intermedias, están los partidos políticos, por ejemplo. Están las organizaciones de luchas populares, están las organizaciones que tienen específico, que trabajan con mujeres, que trabajan con la juventud. Oye, este es el país que más organizaciones sociales y de clase que tiene en toda Latinoamérica. Este es un país asociativo. Lo único que es muy, muy particularizado y no responden a un plan, a una integración. ¿Cuántas ONG que son parte de la sociedad civil, son parte de las sociedades intermedias? ¿Cuántas ONG trabajan en salud? Ahora, ¿cuántas de esas ONG han asumido el reto, por ejemplo, que asumió la Asociación de los Derechos de la Salud, ADESA, por luchar por una mejor atención de salud, por luchar de que la salud no es para que yo vaya a un hospital y me atiendan, es para yo no tener que ir a un hospital. Prevenir. Salud preventiva. La prevención. Entonces, ¿cuántas de esa sociedad? Porque aquí el concepto de sociedad civil, lo que se ha querido es decir, es grupos que tienen expresiones en determinados intereses, influenciados por determinados intereses. Así es. ¿No? Y don José, la verdad que quiero manifestar mi admiración y respeto desde hace mucho tiempo. Soy economista, colega suyo, y por supuesto que le he venido dando seguimiento. Muchas gracias. Y si los chicos están de acuerdo, me gustaría que hablemos de economía a continuación. Por supuesto, como una ciencia social, enaltece a don José Rijo empezar hablando justamente sobre la sociedad. Es lo que se supone que la economía tiene como centro, aunque algunos colegas en ocasiones creen que estudian para otras cosas o para servirle a máquinas y solamente a números. Hemos hablado en este espacio, hemos hecho una crítica sobre la deuda pública nacional.
La deuda pública consolidada, diversas estimaciones hablan de que ronda el 55% del PIB, el 54% del PIB. Hemos visto datos de la CRES, hemos escuchado a economistas del gobierno y economistas de la oposición, y nos gustaría saber, en cuanto a su visión, cómo debe el pueblo dominicano entender el manejo fiscal del gobierno, del Estado, de la deuda pública. ¿Es precisamente el gobierno de Danilo Medina el que más se ha endeudado? ¿Es esto un sofisma? ¿Es esto un mito? ¿Es verdad que nos hemos endeudado en 7 años más de lo que se había endeudado el país en toda la historia republicana? ¿Es sostenible o no la deuda pública? Le hago esas diversas preguntas para ver si lo tratamos de manera integral. Adelante. Pero yo soy de los que creo como yo fui formado por la democracia cristiana. Cuando tenía 14 años, era secretario general de la Juventud Revolucionaria Social Cristiana en mi liceo. Yo creo en la economía social de mercado. Claro. Es decir, yo no creo ni en el neoliberalismo, ni en el socialismo, en la economía social de mercado que fue desarrollado por Erhard en Alemania, creando el milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí lo social es fundamental, porque ¿qué es lo que significa el Estado social? Significa la mejor y más adecuada distribución de la riqueza. Ahora, el problema de la deuda primero tenemos que preguntarnos cuáles son las causas de la deuda. Bien. Es decir, ¿por qué tú te endeudas? Bueno, una de las deudas más importantes para una persona o para un Estado es buscar dinero prestado, ¿no? Para hacer inversión, para generar dinero, para ganar dinero. El Estado no gana dinero. Es decir, el Estado no tiene ganancia, porque las ganancias del Estado son la transferencia a la calidad de vida de la gente. Exacto. Si el Estado invierte es para que la gente tenga ganancia de vida. Entonces, el nivel de endeudamiento de República Dominicana no ha estado orientado a hacer inversiones reproductivas. Por lo tanto, no hay retorno. Es el primer problema. El segundo, ¿cuándo comienza a crecer la deuda de manera sostenida en la República Dominicana? A partir de la reelección del doctor Leonel Fernández en el año 2008. Porque ahí se inició este modelo presupuestario deficitario. Si es déficit, el déficit en ese entonces fue de 54.000 millones de pesos. Totalmente ilegal. En el 2007 habíamos tenido un superávit de unos 1.400 millones de pesos. El último superávit fiscal del Estado. Entonces, cuando tú tienes superávit, ¿qué significa eso? Cuando en tu casa tú tienes más ingresos de lo que tú gastas, tú vas ahorrando, ¿no? Y con ese ahorro, si tú tienes una deuda, abona la deuda. Ahora, si tú gastas más, tú tienes un déficit, tú no tienes para abonar la deuda tuya. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Buscar prestado para abonar a la deuda. Exacto. Entonces, tú no pagas la deuda. Tú lo que te estás reenganchando con la deuda. Entonces, ese modelo deficitario se continuó. No se desmontó la estructura clientelar creada en el 2008 para la reelección de Leonel Fernández y se ha mantenido teniendo su mayor déficit en el 2012 para las elecciones del 2012, que llegó a 156.000 millones de pesos. Que toda la sociedad salió alarmada a las calles exigiendo respuestas, porque venía una misión del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana a auditar todo lo relativo al tema de la deuda. Por eso fue que el ministro de Economía tuvo que salir a decirle la verdad a este país. Y por eso el presidente dijo que había un baúl de facturas. Sí. Bueno, ahora vamos a tener una patada. ¿Ahora qué? Una patada. Vamos a escuchar a la economista. Yuri tiene una pregunta. Entonces, pero él no ha terminado la idea. Oye, que son muchas las... Lo puede dejar ahí en el 2012. Lo que estoy diciendo es que el crecimiento de la deuda, porque el endeudamiento no es malo, es decir, yo no vengo a satanizar, ¿no? Pero tú coges prestado para una presa. Y para lo que tú puedas Depende pagar. de para qué se coja prestado. ¿No? Y sobre todo los intereses. Porque a medida, entonces los déficits, ¿en qué se traducen? En endeudamiento. Entonces nosotros hemos tenido que buscar prestado para pagar el déficit, para cubrir el déficit y reengancharnos en la deuda que se vence. Eso te ha creado un círculo vicioso, ¿no?
donde cada día se te aumentan más los intereses. Al aumentarse los intereses, la relación que hay entre los intereses y tus ingresos ha comenzado a crecer. Cuando esa relación crece, es que se comienza a ver las luces rojas de llamado de insostenibilidad. Ahora, de la deuda. don José, en ese Por ejemplo, mismo contexto, para que tengamos una idea, al 30 de octubre, al día los de hoy. intereses pagados sobre los impuestos percibidos, sobre los impuestos de lo que nosotros pagamos, ¿no? De cada 100 pesos, 24 pesos era para intereses, sin cumplir con los intereses de recapitalización del Banco Central. O sea, una cuarta parte de todo lo que pagamos en impuestos los dominicanos se dedica solo a pagar intereses. Se debería dedicar, Bueno, representa. El Wow. problema es que como no hay ahorro, tú no tienes con qué tampoco cubrir todos los intereses y tienes que coger prestado para pagar. intereses de deuda. Así es. Qué lío. ¿No? Entonces, cuando tú le agregas el capital, el pago de la deuda que se ha vencido este año, entonces ya eso sube a un 47%. Es decir, que de cada 100 pesos de impuestos que nosotros pagamos, el servicio de la deuda, que es pago de intereses más capital, es el 47%. Es decir, 47 pesos de cada 100 ya se van. Porque la gente quiere comparar lo del Producto Interno Bruto, que la deuda nuestra todavía Que está... aguanta. efectivamente, ahí le iba a hacer mi pregunta, Pero don antes José, deja que Yuri para, haga su para- pregunta y yo pero después que va en el ese turno, mismo pero hilo. vamos por orden, Julio. Pero- Yuri, pero- después Susi. Yuri. Bueno, retornando. Habló la embajadora. Retornando. Ay, ay, ay. Orlando, ven a ocupar tu lugar, que aquí mira. Retornando, don Seguimos. José, a lo que usted mencionaba, la parte social, ¿no?, de la economía. Yo quisiera saber si usted ha hecho algún análisis o algún estudio sobre la conducta económica de los dominicanos. Porque Zygmunt Bauman, en sus libros Modernidad Líquida y Vida Líquida, habla precisamente de la masificación del individuo, ¿no? Y de lo que la cultura anteriormente era una pretensión de intenciones, ahora se ha vuelto una identidad. Entonces, se valora esa novedad por encima de lo perdurable. Y ¿qué noción o qué opinión le tiene o le trae a usted eso sobre el aspecto dominicano per se? ¿Cómo ese mercado que usted valora, social, se representa en nuestro país? Yo quiero unirla con mi pregunta para que puedan ser respondidas de manera conjunta, aunque sean diferentes, y saber, tal vez sea una osadía la comparación. Diablo. Yo estoy googleando. Yo estoy googleando todavía. La vida líquida. Tal, No. tal vez sea una osadía la comparación, pero ver República Dominicana, nosotros mirando tal vez otras economías similares de Latinoamérica o la misma economía estadounidense, que aunque dista mucho de la nuestra, se endeuda bastante y se ha criticado mucho de que se le deben mucho incluso a China, con la cual una nación que tienen conflictos. Si el nivel de deuda de los dominicanos tiene algún tipo de similitud con esas economías, mucha o diferencia, ¿qué tan mal o qué tan bien estamos comparado con otros países? Muy Bueno, bien. lo que venía diciendo, ¿no? Cuando tú tienes que pagar más en un negocio, en una empresa. Se lo dije. Antes de, míralo ahí, se lo dije. Adelante, don José, continúe con lo que venía diciendo. Con la deuda. Continuamos con la deuda. Cuando usted tiene una empresa, si una persona va donde usted le dice, mire, yo tengo un negocio redondo, esto va a producir muchísimo dinero. No diga eso. Tú lo primero que tú tienes que preguntarle, de los ingresos de la empresa, ¿cuánto se dedica a pago de intereses y capital de los compromisos financieros que tiene la empresa? 30%. No te mete en ese negocio. Va a fracasar. Imagínate que nosotros estamos superando ya el 50%. Ay, mamá. En intereses, el promedio de los países iguales que nosotros es de un 7,5 a un 8%. Madre. La relación entre intereses e ingresos. Me comparan con Japón. Japón es como 2,3% de sus ingresos que tiene que pagar de intereses de la deuda que tiene, que es el 100% del PIB. Y los japoneses ahora. El de la deuda de los Estados Unidos es el 104%, pero Estados Unidos no llega al 3% de pago de intereses, Intereses sobre la sobre deuda. los ingresos que genera. Entonces aquí tenemos un problema de generación de recursos. No exportamos, no tenemos una política real de contribución a la exportación, ¿no? Porque no hay cuidado, no hay... Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo.
tenemos unos amigos que importan en Estados Unidos, en Miami, aguacate, ¿no? Perdieron 2 furgones de aguacate porque había una investigación de la DEA allá, del Departamento de Drogas, porque supuestamente en República Dominicana se le estaban sacando las semillas, los aguacates, y se estaban metiendo ahí bolsitas de droga y Dios empacaban mío. de nuevo. No lo dudes. ¿No? Estamos a ese nivel. No lo dudes. ¿No? Entonces, Bueno, en una estatuilla de la Virgen y no llegamos hay, a pero eso llevar a los quiere decir Estados a ti que Unidos. aquí no hay un control, Don José. no hay un control real para contribuir, porque eso simple y llanamente donde están los almacenes que almacenan, que empacan, los empacadores, que son muy pocos. Es decir, nosotros nos falta una política para generar Don dinero. José. Pero perdóname. Sí, porque Bauman. Que venimos con Bauman y con Esa sociedad líquida, esa sociedad es líquida un problema. Pero respóndasela después de las 10 de la mañana. Eso. Pero adelante. Después que haya desayunado los 3 No, golpes. yo pienso que aquí viene la importancia del Estado. Es decir, como el Estado aquí no te resuelve ni la luz, ni el agua, ni la salud, Ni la seguridad ciudadana. ni la seguridad, ni te resuelve, no te da seguridad jurídica. Tú tienes entonces una sociedad que tiene que buscársela como del lugar y te promueve lo bueno, te promueve las bondades de la sociedad, ¿no? Te promueve, por ejemplo, el caso de las mujeres. ¿Qué anuncio en este país? Porque esto es un problema de dualidad de cultura que nosotros tenemos. Para nosotros los hombres, todas las mujeres son santas, nada más una santa, la mamá. Las demás son para usarla, ¿no? Y las mujeres, tú le preguntas, ¿qué tú prefieres? ¿Un hombre con experiencia o un hombre sin experiencia? Te dice un hombre con experiencia, porque yo no voy a ir a aprender. Pero esa experiencia del hombre ha sido a costa de las otras mujeres. Daña a todas las demás, pero cuando esté conmigo es solamente conmigo. Entonces, toda esta dualidad cultural que nosotros tenemos, eso de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Qué es eso? Lo aguantas. ¿No? Todo eso son expresiones de una subcultura que tenemos en la República Dominicana. Y entonces somos fácilmente influenciables, ¿no? Por eso la pantalla. Por eso yo tengo que llegar a una jipetón grande, yo tengo que hacer un bulto para demostrar poder, aunque todo eso sea a tarjetazo limpio. Pedí la botella de vino de la grandota. Pedí una botella de vino. De la chulota. No, y en los sitios, ahora hay como una vela. Tenemos llamadas. Tenemos una pregunta, pero vamos a abrir los teléfonos y la hacemos todo en Está bloque. bien, vamos a ¿Qué abrir piensa los la teléfonos. gente? Echado a un lado. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, vamos a tomar varias llamadas Para para el preguntarle a economista José don José Rijo. de economía. por Claro, favor. para que le haga Por su favor. pregunta sobre los temas económicos. Buenos días. Nada de maco Buen con día. caga. Sí, adelante. Adelante. Amado Rojas de la Victoria. Adelante, Adelante. Amado. Sobre los comentarios que han venido haciendo sobre la alianza, depende de... Vamos a dejar Bueno, vamos a la dejarlo ahí. opinión Más sobre los adelante, comentarios más adelante, por favor, comunícate con nosotros para que podamos, para escuchar tu opinión. Don José, yo le quería preguntar algo sobre el tema de la deuda, porque muchas veces se analiza el tema de la deuda pública en la República Dominicana como si fuese un caso exclusivo de nuestro país. Por ejemplo, según la CEPAL, entre el año 2009 o desde el año 2009 hasta la fecha, más del 80% de los países de América Latina han incrementado su deuda. De hecho, si vemos la escala del Banco Mundial, Venezuela tiene una deuda, lidera la deuda en función de su Producto Interno Bruto, que asciende a un 80.9%. Argentina más de 80%, Brasil más de un 78%, El Salvador más de un 76% de nivel de deuda con relación al PIB. La República Dominicana aún se mantiene por debajo de la media regional. Entonces, me gustaría saber, o sea, dentro de ese contexto, pudiera interpretarse, que es una interpretación
que de hecho han hecho parte de los economistas del gobierno, que quisiera que usted también aclare aquí, de que bueno, el nivel de la deuda ha crecido un 5% en los últimos años, pero lo comparan con el crecimiento de la economía. Es decir, que si la economía crece y se ubica en el contexto de la deuda, también ha crecido el nivel de endeudamiento, pero no se ve desproporcional si se mira desde esa arista. Eso es lo del mal de muchos. No, pero quisiera escuchar su opinión como profesor, como economista, como vamos a seguir hablando de la deuda. Bueno, pero para que nos aclare esa perspectiva. Nosotros terminamos el 2018 en 21.500, el total 32.158 millones de dólares de deuda del sector público no financiero, sin incluir el Banco Central, en 2018. Y tú estás ahora mismo en 34.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el crecimiento de esa deuda? Si tú tienes 32, te pasa, son 2.000, es decir, tú estás creciendo casi un 7%. ¿Cuánto creció la economía? La economía no ha llegado al 5% de crecimiento en lo que va de año. Eso quiere decir que la deuda está creciendo más que el crecimiento económico. Ya eso es un indicador que tiene que llamar la atención. Lo otro es que hay deudas que no se registran en la República Dominicana. Es la poca transparencia. Sí. Por ejemplo, habían 495 millones de dólares de deuda de las EDE, EDE Sur, EDE Norte y EDE Este, del año 2018. Que las EDE cogieron ahora un préstamo sin tener autorización y con un banco. Pero se mandó por presupuesto ese y préstamo. Ahora esos 495 millones de dólares ¿lo metieron en el presupuesto? Lo mandaron para el presupuesto. En el proyecto de ley de modificación del presupuesto. ¿Y ese jueguillo? Con un problema, porque aquí viene lo institucional. Porque aquí viene lo institucional, que es otro problema que hay que analizar. Es decir, tú no puedes analizar la deuda única exclusivamente por deuda. Esos 495 millones de dólares lo está asumiendo el gobierno central. Eso no está registrado como deuda. Pero le pide, el Poder Ejecutivo le pide al Congreso, mira Congreso, delégame en mí yo buscar esos 495 millones de dólares. O sea que está asumiendo la deuda, te está subrogando la deuda. Entonces, para yo buscarlo prestado en la banca, pero yo no te voy a mandar el acuerdo de préstamo que yo voy a firmar. Sino que autorízamelo ya. Autorízamelo ya. Sin yo tener el acuerdo. Sin saber las condiciones. Sin saber las pasar condiciones. por Go. Pero eso es licencia para matar. Pero no solamente 007. Eso, que además de eso, se les reconocen 33.000 millones de pesos. 33.000 millones de pesos del año 2019 a los generadores. Y se le debe 33.000 millones de pesos. 700 millones de dólares. De este, yo te voy a reconocer, de este, de norte, de sur, yo te reconozco los 33.000 millones de pesos y lo asumo. Aparte de los 495 millones de dólares. 495 millones pero hay casi 1.000 millones de dólares. Y autorízame a buscar prestado ese dinero sin tener que mandártelo de nuevo el acuerdo de préstamo. Pero además de eso... ¿Es un pagar en blanco que te estoy firmando? Para que sepa. Pero además de eso, mis queridos amigos y amigas, el gobierno en esa modificación... Y yo buscando que 4 millones de pesos en un apartamento. Le dice al Congreso, miren, la CDE y la sede tienen una deuda de 611.7 millones de dólares que no van a poder cubrir. Vamos a autorícenle a la sede a buscar prestado esos 611.7 millones de dólares. ¿De cuánto estamos hablando aquí? De 1.733 millones de dólares solo en para deuda. las EDES, de deuda del 18 y del 19. Entonces, y encima de eso, agrégale lo que hemos tenido que invertir en Punta Catalina, más unos 1.200 millones de dólares que se han tomado prestado para reducción de pérdidas. Ya estamos hablando de cerca de 7.000 millones de dólares y tenemos apagones. Entonces, yo no hago nada con hablar de sostenibilidad de la deuda si esa deuda no me sirve para el desarrollo. Si ese dinero que yo estoy tomando prestado es para elevar la calidad de vida de la gente. Y si hay apagones, no hay. Pero a eso no es nada. Vamos a agregarle la deuda del Banco Central, que no hablamos de ella. El 13.3% del PIB ya representa. ¿Por qué razón tenemos ese nivel de deuda del Banco Central? 11.692 millones de dólares. Muy simple. No se cumplió con la ley de recapitalización. 10 años para recapitalizarla y el gobierno nunca hizo las transferencias que tenía que mandarle al Banco Central para ir desmontando los certificados. Ahora se viene un asunto de entendimiento
porque es el modelo. Todo esto tiene que ver con el modelo. Si yo coloco bonos en el mercado internacional, van a buscarlo. Si pongo 2.500, hay inversionistas que quieren 10.000 millones de dólares. Sí, es verdad. ¿Por qué? Bueno, en Estados Unidos tú estás recibiendo un 2%, un pico. En Europa tú no recibes un centavo por dinero que tú tengas ahorrado. En Suiza tienes que pagar casi el 1% para que te guarden el dinero. Un tipo que tiene 100 millones de dólares en Finlandia, o en Afganistán, o en Irán, o se los robó en Nigeria, ¿no? Y, pero que un país está dando el 6%, 6,5% de interés. Pero vamos para allá. ¿No? Ahora, República Dominicana es el cuarto país, porque tú mencionaste a Brasil, Argentina. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasó con la economía de Brasil? Y con la de Argentina. ¿Qué pasó con la economía de Argentina? Justamente. ¿No? Y nosotros estamos después de ello en materia de proporción de intereses con relación al PIB. 3.4% nosotros pagamos de intereses del PIB. Y eso es insostenible. Claro. Es insostenible si tú no tienes ahorros. Porque el problema aquí está en que, por ejemplo, ¿cuál es el déficit proyectado para el año 2020? 110.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a buscar para el próximo año de entrada, tienes que buscar... ¿Equivalente a cuánto? 110.000 millones de pesos de ¿Equivalente a cuánto? El déficit medido en términos al PIB. En cuanto al PIB. Bueno, son 2.000, digamos, son 2.000 porque millones, también sería 2.000 millones de dólares. Una buena señal de ver el manejo de las finanzas públicas es precisamente a través del déficit, pudiéramos decir, a través del déficit fiscal, claro, que vino de casi un 8, un 9, un 10% en el año 2012 y se ha reducido, incluso en un contexto electoral, que aquí yo veo que pensé que íbamos a hablar de... Ojo, que eso de que viene reduciéndose no es verdad. Eso es un maquillaje. Por ejemplo, el déficit del año 2012, ¿cuánto fue? 156.000 millones de pesos. ¿En cuánto lo cerró el gobierno? ¿En cuánto dijo que cerró el 2012? 125.000 millones. Porque comenzó a transferir para los años siguientes lo que tenía que hacer cada año. O sea, hay 30.000 millones al aire ahí. ¿No? Por ejemplo, del año pasado se transfirieron para este año 66.000 millones de pesos. Wow. Y de este año para el próximo se están transfiriendo 46.000 millones de pesos. Ahí tengo un interrogante. Entonces, perdóname, además de los 110.000 millones de pesos que tenemos que de déficit, hay que pagar 136.000 millones. Eso significa que nosotros tenemos que buscar 236.000 millones de pesos prestados para el próximo año. Y eso no lo audita el fondo, eso es más del 4%. Todos esos organismos internacionales que vienen a la República Dominicana y validan el nivel de crecimiento y de confianza y de estabilidad de los precios de la economía. Porque si el gobierno miente, entonces la misión del fondo tiene todos los controles para darse cuenta de que no es correcto. Bueno, ahora vaticina un crecimiento de un 5% para el año 2020 en un contexto debes agua de la llave. En un contexto de desaceleración de la economía mundial, de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Claro, eso porque hay que tomar muy en cuenta lo que usted dice del tema social, que realmente aquí hay niveles altos de desigualdad y hay que luchar en contra de eso, pero lo que me refiero es que constantemente los organismos financieros internacionales vienen a la República Dominicana a auditar todas las finanzas públicas. Mira, si tiene una economía maquillada, la van a recibir maquillada. Y los números aquí están maquillados en República Dominicana. Y hay una cosa, no simplemente le pongo de ejemplo. Esos organismos reciben los números que le otorgan el gobierno. Pero yo le digo una cosa, en todo dicen tienen que ampliar la base. Así es. Todos dicen hay que buscar más ingresos, ¿no? Pero ninguno dicen hay que racionalizar el gasto, hay que eficientizar, hay que combatir la corrupción y la impunidad. Pero Donald Guerrero dijo se mete que no se puede hablar de bajar el gasto. Es tanto así que no se puede hablar de bajar el gasto. Óyeme, el BID. ¿En qué contexto lo dijo, Pedro? Bueno, pero ahora mismo el BID acaba de darle un préstamo que se está en el Congreso de $400 millones, que es una barbaridad.
Porque es un préstamo de que para diseñar las políticas de la reducción del pérdida para que haya políticas adecuadas Diablo, espérate. Y ahí tengo yo 400 millones para diseñar políticas de la política, para la reducción de la política. Ahí tengo yo. Pero por favor, ¿por qué no me cae un caso de eso, una vaina? Ahí tengo yo un interrogante, porque hemos hablado de lo que se necesita hacer. Algunos economistas plantean que en el próximo gobierno, sea cual sea que venga, ya sea uno nuevo o que se mantenga el partido de gobierno, hay necesariamente que hacer una reforma fiscal y que no necesariamente esta reforma afectaría o traería consigo elevar los impuestos. ¿Qué pudiera pasar? ¿Es esto cierto? ¿Cómo pudiera hacerse esto? Mira, si no se hace el pacto fiscal, la República Dominicana se volverá invivible. Aquí se terminará. Invivible, la palabra mayor. Se terminará la gobernabilidad democrática y la paz social va a terminar. Titular. Soy de lo que creo en eso, porque la violación sistemática a las leyes de este país nos ha llevado a un nivel que para tener el retorno tenemos que hacer esfuerzos muy grandes. Cuando a la economía no se le estructura institucionalmente, no se le pone los frenos, no se hacen las reformas estructurales, ella misma hace que la gente se decalabre y se vaya al precipicio. Es decir, se dispara la inflación, se dispara el dólar, porque el esfuerzo por controlar el dólar aquí es enorme, ¿no? El Banco Central vive requiriendo. Pero para ustedes, señores, yo creo que Chile es un modelo, es un ejemplo que ustedes como generación, yo comencé diciendo que mi generación fracasó, ¿no? A tal extremo que mi generación le ha hipotecado el futuro a ustedes. Así Porque es. imagínense ustedes, Y a si ahora mismo de los ingresos estamos pagando cerca del 50% de intereses y capital, y esto sigue aumentándose la deuda y la proyección que hay. Terminaremos cerrando esta vaina. Es decir, es ustedes, es decir, la preocupación debe ser de ustedes. Tenemos un gran reto. No el discurso de lo que han querido mantener esta ilusión del desarrollo a costa de su futuro. Porque ese es el problema, es decir, le han hipotecado su futuro vendiendo una ilusión de que mantenemos el crecimiento más grande de Latinoamérica. 60 años creciendo, no bebemos agua, no tenemos salud, no tenemos seguridad. Y lo peor de todo, señores, se crece la desigualdad. Chile... Y la desigualdad trae violencia. Chile, la calidad de vida de Chile con relación a del dominicano era como de 5-1. Diablo. Superior. Porque esos países se han endeudado, pero su calidad de vida ha aumentado. Ha habido un acceso mayor a condiciones de mejoría del sistema, ¿no? De beber agua de la llave, de tener luz 24/7. No, Ahora, en Chile el agua no es pública como aquí, es privada. Está bien, pero no importa. Pero hay mayor acceso a agua potable. Tú tienes acceso al agua potable. Potable. ¿No? Claro. Ahora tú, lo que paga de impuestos te lo devuelven. El problema Conozco es... de comunidades chilenas que le llega el agua una vez nada más, por eso están exigiendo el cambio de constitución. Exporta cobre. Bueno, Todos miren, los ya... servicios y los servicios públicos de Chile, o que deben ser públicos, están todos privatizados. Sí, pero aún así es un modelo. No, para es la un región. modelo. ¿Qué pasó con ese modelo? Modelo de estabilidad, modelo de crecimiento. Lo era Venezuela en la década de los 70, la Venezuela saudita. Miren, el tiempo se acabó, señores. Chile tiene un producto bruto per cápita que duplica el de la República Dominicana. Y en cuanto a calidad educativa, de salud, nos puede dar cátedra. Sí. Eso sí. Mira, no quiero pensar que se está cuestionando. Para despedir a José Rijo se quedaron. Yo me quedé con 2 preguntas, que es el tema político. Usted que forma parte también de una coalición Bueno, amplia. precisamente el próximo 23 de noviembre a las 10 de la mañana en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la verdadera coalición democrática por la verdadera. Porque hay una falsa y otra verdadera. Por la regeneración nacional, que son los partidos que llevan al licenciado Luis Abinader, PRM, el PRCD, el Dominicano por el Cambio, el Frente Amplio,
y Alianza por la ¿Está Democracia. y Alianza País todavía? No. Esos 6 partidos, conjuntamente con el liderazgo social. Y Elvis estará allá. No, ordenado. No, porque son los puros. Óigame, ahí van a estar los verdaderos. Conjuntamente con la Coalición Democrática que coordina don Juan Bolívar, Díaz y un grupo de hombres y mujeres eso es que otra estamos fragancia. ahí, vamos a firmar el compromiso con los lineamientos programáticos, donde uno de los puntos fundamentales está la creación de un Estado social y democrático. Está fuera de liga, don José, está fuera de liga. Sí, está objetivo, está claro. Sí, felicidades. Los invitamos. Felicidades. El sol de los sábados, el sol